Bueno, continuamos con base de datos. Vamos a ver algunos conceptos también, como para poder entender estas bases de datos hablando de bases de datos digitales, ¿sí? Bueno, ¿qué es un dato? Nosotros ya lo estuvimos viendo. Un dato es un conjunto de caracteres con algún significado, ¿sí? Puede ser número, letra o carácter, no importa el tipo, ¿sí? ¿Y qué es una base de datos? Es una colección ordenada de datos, ¿sí? Que justamente puede ser cualquier tipo de dato. Generalmente perteneciente al mismo contexto, ¿sí? Porque vamos a hacer bases de datos en relación a un tema puntual y van a estar organizados de una forma tal que puedan ser consultados posteriormente, ¿sí? ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos? ¿Sí? Un sistema de gestión de base de datos va a ser el programa, el software que nosotros utilicemos como usuarios para manipular una base de datos digital, ¿sí? Porque una base de datos no es más que un repositorio de información, ¿sí? De datos. Ahora, un sistema de gestión de base de datos van a ser los software con los cuales nosotros vamos a interactuar con esos datos. Un ejemplo, el que vamos a ver puntualmente en esta cátedra, va a ser el Microsoft Access, ¿sí? ¿Y cuál es la utilidad de un sistema de gestión de base de datos? Bueno, en principio evita la interacción directa con la información, ¿sí? Sino que a través de este sistema nosotros obtenemos esa información. Permite un acceso a la información a nivel lógico, ¿sí? Nosotros a través de consultas o a través de algunos parámetros que podemos llegar a configurar, podemos acceder a esa información y además permite un mayor grado de independencia entre las aplicaciones y la información física. Generalmente esto va de la mano de la interrelación que va a tener diferentes bases de datos para poder ser manipuladas, ¿sí? A través de un sistema. Bueno, entonces, por ejemplo, el sistema de gestión de base de datos es el que hace el vínculo entre el almacenamiento físico de esos datos y la aplicación en la cual nosotros vamos a ver esos datos, ¿sí? ¿También para qué sirve? Bueno, en principio va a reducir la redundancia. ¿Qué es redundancia? Cuando tenemos datos repetidos, ¿sí? En una base de datos vamos a ver algunos ejemplos de tablas en las cuales valores se repiten, ¿sí? La idea de una base de datos es que tratar de reducirla al mínimo esa redundancia. Después va a asegurar la consistencia de los datos. Significa que, digamos, la validez de la información que está dentro, vamos a tratar de asegurarla con datos que sean fieles. Mantener la integridad ante fallas, ¿sí? Vamos a tener sistemas para poder evitar cuando un dato es malo, cuando hay una falla en el hardware, corte de luz, etcétera. Tener estos sistemas, algunos, digamos, mecanismos para poder evitarlos. Además va a proveer algún tipo de seguridad al acceder, ¿sí? No cualquier usuario va a poder ingresar a estas bases de datos. Vamos a tener seguramente un perfil de usuario y contraseña para poder acceder y distintos niveles. Algunos va a poder editar, otros solamente va a poder ver, etc. Vamos a poder controlar el acceso concurrente. ¿Qué significa eso? Todas las personas que quieran acceder a la base de datos, vamos a poder nosotros decir cuántas a la vez pueden estar manipulando, cuántas a la vez pueden estar viendo, cuántas a la vez pueden estar editando esa base de datos, ¿sí? Y por supuesto todo esto va a servir para mejorar la eficiencia en cualquier manejo de información. Acá tenemos algunos sistemas de base de datos gratis, gratuitos, ¿sí? Uno que es muy utilizado en general es PostgreSQL. MySQL para base de datos más chicas también es muy utilizado. Firebird y SQLite son algunas de las bases de datos gratis. Estas dos son las más utilizadas, MySQL y Postgres. De las comerciales, una de las más importantes es Oracle, ¿sí? Que utiliza bases de datos muy grandes, ¿sí? Microsoft Access es generalmente para bases de datos pequeñas y no a grandes escalas, ¿sí? Son bases de datos más que nada de cuestiones acotadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser difícil después tener un motor de base de datos para poder acceder fácilmente a la información. Pero es fácil de utilizar y implementar, por eso es que nosotros la aprendemos. Y después tenemos MySQL Server, que es de Microsoft también, que es otra base de datos muy utilizada.
DBase es otra también, ¿sí? Pero bueno, de las comerciales más o menos que tengan una idea cuáles son los software o cuáles son los sistemas de gestión que habitualmente se utilizan. Se puede clasificar también las bases de datos según su tipo, ¿sí? Según su organización que va a tener. Por ejemplo, vamos a tener bases de datos jerárquicas que van a tener una estructura justamente jerárquica, una base de datos de red que vamos a ver un ejemplo de red, ¿sí? Que se va como desplegando, que es similar entre una jerárquica pero que tiene algunas otras vinculaciones, y base de datos relacionales, que son las bases de datos justamente que vamos a utilizar, que son las que interrelacionan diferentes tablas, o como vamos a llamar las tablas, entidades. También tenemos estructura de árbol, ¿sí? Vamos a tener un nodo padre y tiene muchos nodos hijos. Algunas se llaman pros, que son muy eficientes porque los sistemas de archivos son jerárquicos también. ¿Y cuáles son los pros de este tipo de estructura de árbol? Justamente es esa, ¿sí? Y las contras que tienen la estructura de árbol es la relación unidireccional. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener relación un solo campo a muchos campos de otra tabla. Y es difícil evitar la redundancia. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? En las jerárquicas tenemos algo que va a ser como padre, ¿sí? Una jerarquía reino animal, y de ahí se desprenden dos opciones, vertebrados e invertebrados. Si queremos entre los vertebrados, podemos seguir abriendo a peces, reptiles, mamíferos, ¿sí? Esto sería jerárquica. En otro tipo de base de datos, que puede ser curso y alumno, tenemos una gran estructura de cursos, donde todos los cursos van a estar abajo, y dentro de los cursos, los alumnos que están adentro. Pero ¿qué pasa si un alumno toma más de un curso? Se genera redundancia. Tenemos dos alumnos cargados en diferentes tablas, ¿sí? Con los mismos datos. Lo que hay que evitar siempre en una base de datos es tratar de duplicar información. Vamos a tratar siempre de generar tablas únicas y que esas tablas se vinculen de la mejor manera con el resto de las tablas que existen. Por lo tanto, acá estaríamos generando nuevas, digamos, redundancia en estos campos. Bien, igual a las jerárquicas, pero la relación ya no va a ser 1 a n, se usan grafos dirigidos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estas bases de datos? Los pros va a ser que soluciona la redundancia, pero es difícil de recorrer, ¿sí? Las tipo anidadas o tipo red. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de reino animal y el ejemplo de cursos. Pero ¿qué pasa? Acá no hay redundancia porque estamos utilizando esta misma entrada para dos tablas. Pero ¿qué pasa? Si esto se repite en muchísimos cursos, vamos a tener una estructura demasiado compleja en esta estructura de red, esta base de datos de red, que no vamos a poder entenderla de manera fácil, ¿sí? Para eso se usan las bases de datos relacionales, que es la que vamos a utilizar a lo largo de la cursada, y luego cuando tengan TIC seguramente también van a ver este tipo de bases de datos. Está basado este tipo de base de datos en relaciones entre entidades. ¿Qué son entidades? Las entidades van a ser las tablas con información adentro de una base de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una entidad o una tabla llamada alumnos, donde ahí adentro tengo todos los alumnos del curso. Puedo tener otra entidad o tabla que se llame cursos, donde tengo todos los cursos, y otra entidad o tabla que se llame profesores, donde tenga todos los profesores, ¿sí? Y por ende, como yo tengo tres tablas independientes, debo generar relaciones en esas tablas. ¿Para qué? Y para que yo pueda armar justamente una base de datos. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que existen? Y un alumno toma un curso, un profesor dicta cursos, un curso tiene alumnos. Entre algunas de todas las relaciones que se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por el ejemplo del reino animal, empezamos a armar equivalencias. Sabemos que los invertebrados se relacionan, vertebrados e invertebrados, con un reino animal, porque pertenecen a él. Y se subdividen en estos que serían peces, reptiles y mamíferos. Lo mismo pasaría con el curso de alumnos, ¿sí? Los alumnos, la relación que tienen con los cursos es que toman los cursos. Y los cursos, la relación que tienen con los alumnos es que tienen alumnos. Entonces no hay redundancia y es mucho más ordenado porque las relaciones se dan
de manera conceptual en las bases de datos. Entonces, es un modelo de datos extremadamente simple y claro y que también resulta muy potente para la mayor aplicación de las bases de datos, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes? Primero, que hay independencia de datos y programas. Después, que hay integración de diferentes aplicaciones que se pueden utilizar. Escaso o nula redundancia, significa que no va a haber cosas repetidas. Se utiliza el acceso múltiple, muchas personas pueden acceder a la vez. Y es seguro. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la base de datos relacionales? La primera es las tablas o las entidades, ¿sí? Que esas entidades van a tener relaciones. Esas relaciones van a estar asociadas entre esas tablas o entidades a través de interrelaciones, ¿sí? Que serían como vínculos entre tablas. Después vamos a tener lo que se llama filas, o que nosotros en las bases de datos vamos a llamar registros, ¿sí? Y columnas, imagínense una tabla donde hay filas y columnas, ¿sí? Acuérdense que las filas en Excel tenían números, 1, 2, 3, 4, y las columnas las que tenían letras, ¿sí? Entonces, vamos a tener un registro, que significa una fila por cada entrada que hagamos en la base de datos, y las columnas van a estar descritas por atributos o campos. Se puede llamar de las dos formas. Generalmente se llama campos, pero pueden escuchar que hablan de atributos. ¿Sí? Las dos formas es correcta. Estos campos o atributos va a ser el contenido que va a tener cada tabla. Porque una tabla, ¿qué es lo importante en una tabla? Justamente qué vamos a poner adentro. ¿Y cómo sabemos cómo vamos a poner información adentro de una tabla? Y a través de las columnas que nosotros vayamos a generar o de los campos que vayamos a generar. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver bien en limpio todas estas cuestiones para que no se asusten. Pero una relación es una colección de datos acerca de un tema particular, ¿sí? Los datos de la relación se representan en formato tabular, como dijimos, registro que fila, y columnas que van a ser los campos o atributos, ¿sí? Bueno, acá un ejemplo. Tenemos una tabla compuesta de registros, filas. El primer registro dice Manuel Bernard, 17 años. Este es un registro, es una fila, ¿sí? Entonces ya tenemos la información de un alumno en este registro. El registro número 1 me da la información del alumno número 1. El registro número 2 me da la información del alumno número 2. ¿Y qué información me da del alumno? Bueno, ahí es donde yo elijo qué campos va a tener, ¿sí? Justamente los atributos, que sería el campo, qué cosas le voy a dar. El primer campo es nombre, el segundo campo es apellido y el tercer campo es edad, ¿sí? Lo más importante en una base de datos es discriminar qué tipo de campos o qué tipo de columnas yo voy a pedir tener, porque esa es la información que voy a cargar, o lo mejor dicho, los datos que voy a cargar. Y luego tengo que completarlo con muchas filas, con muchos registros para llenar esa información, ¿sí? Que generalmente los data entry son entradas de datos que justamente para llenar tablas, ¿sí? Yo lo que hago primero es hacer el cascarón de la tabla, con qué quiero cargar, y después pongo información, pongo datos, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que la tabla, la forma que se escribe o se representa una tabla o una entidad es, la tabla se llama alumno. Y adentro va a tener tres campos, nombre, apellido y edad. Entonces así, con esta simple reglón estamos describiendo esto que ven acá. Es una tabla llamada alumnos que tiene nombre como columna, apellido como columna y edad como columna, ¿sí? Entonces, de la misma manera que se usan tablas para mantener datos, se pueden especificar tablas que mantengan relaciones. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo acá esta tabla alumnos con nombre, apellido y edad. Y tengo otra tabla que se llama materia, donde tengo nombre de la materia y el código de la materia. Computación inglés. Si yo tuviese que hacer una tabla con, por ejemplo, si Manuel está cursando computación e inglés, podría, si no hago ningún tipo de relación, tendría que completar dos tablas distintas, una con Manuel con computación y otra con Manuel con inglés. Lo que se hace es generar una tabla intermedia de relaciones, justamente para qué, y para decir, bueno, a ver, ¿qué alumno
este alumno del registro 1 que se llama Manuel, que ya tiene toda esta información. ¿Qué curso toma? Y curso computación. Ah, bien. Y el alumno 2, que ya traigo la información de esta tabla, lo cruzo con la información de esta tabla y fíjense que acá tenemos un alumno que cursa computación, el segundo alumno cursa computación. Esta tabla lo que hace es relacionar la tabla alumnos con la tabla materia o con la tabla curso, y lo que hace es relacionarlas sin necesidad de copiar toda esta información, porque ya está guardada en el registro 1, ¿sí? Entonces, de esa manera yo lo que logro es hacer una tabla de relación que justamente me relacione la tabla alumnos con la tabla curso en este ejemplo. Después puedo decir que el alumno 1, lo puedo volver a repetir acá, va a tomar el curso inglés. Entonces fíjense que acá no estoy siendo redundante. ¿Por qué? Porque yo el alumno lo puse una sola vez en esta tabla y los cursos los puse una sola vez cada curso en esta tabla. Lo que repito es la tabla de relaciones, pero que trae información de algo ya existente, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la mejor manera de hacer relaciones entre tablas porque no hay redundancia de información, ¿sí? Bueno, vamos a hacer acá un parate y después continuamos con los modos o modelo de relaciones.